Este encuentro lo llamé Bebés con Necesidades Especiales porque en realidad es un nombre por ahí tal vez un poco controversial, ¿no? En el sentido de que desde la terminología no se habla de necesidades especiales, sino que se habla de discapacidad, ¿no? Cuando estamos refiriéndonos a un niño que tiene determinadas características. A mí me gusta hablar de necesidades especiales porque la discapacidad la considero una condición. La discapacidad en los bebés no es algo que lo vamos a encontrar de entrada. Es decir, el bebé nace y sí, puede tener alguna característica particular. Digo, nació prematuro, nació con síndrome de Down, tiene alguna lesión neurológica, alguna malformación, alguna alteración sensorial. Por eso no quiere decir que vaya a tener limitaciones funcionales para sus actividades de la vida diaria. Digo, esto me parece muy importante remarcarlo, porque cuando trabajamos con bebés con estas características, tenemos que ayudar en el proceso, no solo a los bebés, sino a los papás, a las mamás, al entorno familiar que sostiene, que acompaña a este bebé y que está transitando un duelo por ese bebé que es diferente al bebé que estaban esperando. Vamos a tener que trabajar en distintos frentes. Yo lo que quería traerles hoy eran diferentes puntos de vista en relación a un material que vengo trabajando ya hace casi 10 años desde que lo publiqué. En el año 2000, creo que en el 2009 fue que salió sí, ya más de 10 años. Un artículo que se llamaba Observación de lactantes con necesidades especiales en una revista que se llama Actualidad Psicológica. Esta revista hace números especiales, específicos, bueno, y había hecho uno sobre observación de lactantes, del método Stervic, que es un método en el cual me formé con Graciela Val y con Andrea Austa en su momento. Con Graciela es con quien sigo trabajando y estudiando, investigando todas las semanas hasta el día de hoy, desde el año 2002, y donde me llevó me invitaron a pensar en un punto de vista relacionado con esto que sucede, con lo que pasa en el momento en que un bebé nace y tiene algún tipo de característica particular, llámese necesidad especial. La funcionalidad va a medirse a lo largo de su desarrollo. Entonces, el bebé no va a tener problemas de lectoescritura, no va a tener problemas de marcha, no va a tener problemas de obesidad, no va a tener problemas del habla, hasta que no llegue el momento en que todo esto se manifieste. Y digo esto porque en función de cómo se pueda ir elaborando toda esta situación, todas estas características, va a impactar en la condición, lo que sería el déficit que tiene el bebé o el niño. Cuando el bebé nace con algún tipo de necesidad especial, en este artículo, que después, miren, yo justo lo traje para mostrarles en el libro El niño con necesidades especiales, en la última versión incorporé ese artículo, digo como para tener la referencia, y también hay una conferencia que di en un congreso en Italia sobre bebés con necesidades especiales, donde presenté un caso, pero lo que quiero rescatar de esto es que lo que me llamó a mí más la atención es que hay 4 vertientes. Son 4 puntos de vista que aquellos que trabajan con los bebés deberían de tener en cuenta. Estos son la propia necesidad especial, lo que genera en el entorno familiar las características particulares del bebé, el tipo de vínculo que deviene a partir de estas características particulares y la incertidumbre que nos trae el futuro. O sea, nadie puede pensar
ni tener certeza de qué es lo que va a pasar, o cómo va a continuar, o hacia dónde va a poder evolucionar las características del niño. Digo esto, a mí este artículo en particular me costó muchísimo escribirlo porque me conectó principalmente con la experiencia que tuve con mi hijo. Yo tengo un hijo con discapacidad motora, que ya va a cumplir 25 años, y claro, cuando empecé a escribir este artículo y empecé a pensar sobre las características de los padres que tienen un niño que tiene que ser asistido en terapia intensiva, que tiene que, por ejemplo, pasar mucho tiempo fuera de la casa, entonces uno lo esperaba para llevárselo a su casa, ¿no? Y de repente no tiene la posibilidad del contacto, sabe en algún punto que algo pasó, que hay algo, pero no sabe qué es, y como todavía no se manifiesta, porque un bebé cuando nace no tiene las mismas posibilidades de desarrollo que un bebé o que un niño, ¿no? Entonces uno de repente no ve estas situaciones de déficit. Se produce un periodo de tiempo donde pasan muchísimas cosas. Este periodo de tiempo, que a mí me gusta pensarlo como el periodo del terremoto, dura más o menos, les diría, entre 2 y algunas veces hasta 3 años. Y me atrevo a decir esto, de que este periodo es un gran bache en los tratamientos o en las propuestas de tratamientos, porque básicamente no se sabe bien cómo trabajarlo. Primero, todavía no tenemos un diagnóstico certero. Segundo, si el diagnóstico lo tenemos, no sabemos cuáles son las áreas que van a entrar a ponerse en juego como situación deficitaria, y esto nos va a generar muchísimas dudas, muchísimas incógnitas. Las situaciones más comunes que pasan en este periodo inicial de la vida, cuando un bebé nace con estas características, son que hay que esperar a ver cómo evoluciona, hay que esperar a ver cómo desarrolla, hay que esperar para hacerle determinado estudio, hay que esperar para hacer una tomografía, una resonancia, tenemos que hacer potenciales evocados, tenemos que hacer ecografías, tenemos que ver al especialista en audiometría, al especialista en visión, ver si las redes neuronales están activas. Entonces, si el déficit, en lugar de ser no sé, es auditivo, tiene que ver con una cuestión neurológica. Bueno, todas estas cuestiones desgastan, obviamente, llevan un desgaste energético enorme en las familias, generan una ansiedad feroz, muchísima angustia, que obviamente se pone en juego en las dinámicas vinculares. Entonces, estos bebés que tienen estas características particulares se transforman en un desafío para todos. Digo, primero que nada está lo que hay que hacerle, ¿no? Y uno de repente no puede ponerse a pensar solamente en, no sé, en ir a dar una vuelta, me voy a pasear con mi hijo porque hoy está el día lindo. Si de repente lo tengo que operar del corazón dentro de 20 días. Digo, hay situaciones que llevan a que la vivencia esté atravesada por algo muy traumático. Entonces, esta gran incógnita, hasta que se manifiesta una discapacidad, o hasta que se manifiesta, o hasta que tenemos el resultado de un análisis, genera un tipo de vínculo, ¿sí?, entre los padres, que está atravesado por una situación de culpa, por una situación de angustia enorme, y por otro lado, lo que creo es que esta dinámica vincular suele ser como sobre adaptada desde el sentido, desde este punto de vista.
los profesionales dan muchas indicaciones. Entonces, las mamás no tienen la sensación de que espontáneamente están haciendo las cosas bien. Digo, esto es algo muy importante porque el instinto materno está como aplastado por la cantidad de estudios, por la cantidad de situaciones que tenemos que transitar, y lo que más, diríamos, impacta o atraviesa la cuestión vincular son estas órdenes, ¿no? De que los padres se conviertan de alguna manera en los terapeutas principales de los bebés, de los niños pequeños, y se deja de lado las cuestiones que tienen que ver con el rol materno, con el rol paterno. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. Yo lo que quería hacer, un poco trayendo esta temática, es pensar en un lugar del rol que tiene el profesional de la salud que trabaja en esta área y que no es solamente con el niño. Nosotros tenemos que pensar el abordaje centrado en la familia. Esto es importantísimo. Tenemos que tener en cuenta el entorno familiar, cómo impacta la situación en los vínculos familiares, cómo están la mamá, los papás, los hermanos, porque de alguna manera el niño necesita crecer en un entorno seguro, en un entorno que le dé solidez, que le permita de dónde agarrarse, ¿sí? para crecer. Y si el entorno está destrozado, es muy difícil poder encontrar elementos de donde poder ayudar a sostener el proceso. Ahora, fíjense qué interesante lo que está sucediendo ahora con esta situación de la pandemia, ¿no? Con este aislamiento. Está pasando que hay muchísimas familias que tienen bebés que nacieron en febrero, en enero, en diciembre, que recién iban a comenzar sus tratamientos, ¿no? Y de repente no pudieron empezarlos, y esto les genera muchísima ansiedad a las mamás, a los papás. No saben qué hacer, no tienen dónde llevarlos a hacer sus tratamientos, porque en muchos lugares los consultorios están cerrados o todavía no están activos, o no seguimos porque en el centro mío lo tengo en este momento cerrado, y los protocolos todavía no están ni desarrollados para lo que va a ser la atención una vez que venga. O sea, nosotros podemos imaginarnos por algunas de las áreas de la salud que se están activando cómo va a ser esto, pero de momento estamos así como una gran incertidumbre. Entonces, lo que traía era que en estos momentos son los padres los que van a poder oficiar de puente entre los tratamientos que ofrecemos los profesionales y lo que se puede hacer con los niños. Y se puede hacer esto. Yo empecé a ayudar a familias que tienen a los bebés con estas características, apoyando a los padres. Primero que nada, ofreciéndoles un espacio de contención, de sostén emocional, donde puedan sentir que tienen donde poder compartir estas angustias específicas que no tienen que ver con el COVID, no tienen que ver con coronavirus, tiene que ver con otras cuestiones que son mucho más existenciales. Y esto se puede hacer. Nosotros podemos de alguna manera ser como coach emocionales de estas familias para sostener en este proceso y darles ideas, darles sugerencias. Una de las cosas que quisiera compartirles y que me está funcionando muy bien es poder trabajar con los materiales, las filmaciones que me envían los padres de mis pacientes.
Y esto no es que yo les pido fílmenlos haciendo tal o cual cosa, sino que la sugerencia es que me envíen las imágenes que a ellos les angustian. O sea, los papás que tienen chicos o bebés que hacen algo diferente a lo que esperan, que no es de alguna manera lo que les gustaría que estuvieran haciendo, hoy por hoy, sin ninguna duda, estas cosas se filman. La filma uno para ver puntos de referencia en los cambios, en la evolución de los hijos. La filma por curiosidad, para consultarlo en algún momento. Ese tipo de filmaciones son las que me parece que tenemos que empezar a considerar cuando estamos trabajando en este formato nuevo a distancia, y después también, por supuesto, cuando estemos en el encuentro vincular, sin esta distancia social. Me parece que lo más importante es justamente eso, ¿no? Pedir que aquellos materiales que nos acerquen, que sean los que les producen situaciones de angustia, no que sean filmándolo, jugando con mirá cómo empezó a gatear. No, a ver, ¿qué es lo que te produce angustia del gateo? Mostrame eso, compartime eso. Entonces yo voy a poder trabajar con esa situación de angustia. Y ahí es donde tomo un poco esta situación que les decía de las vertientes. Tomo la vertiente de las necesidades que puedo descubrir, detectar en el niño, pero también lo que pasa en el vínculo. O sea, ¿cómo hago yo para trabajar estos aspectos si no es con este tipo de información? Porque una cosa es lo que me dicen que les angustia o que les pasa, y otra cosa es verlo plasmado, ¿sí? En concreto, verlo directamente en un video. Esto nos convierte en una especie, diríamos, me gusta nombrarlo como en un rol de terapeuta tutor, ¿no? El terapeuta que es como el tutor de un árbol, ¿no? Cuando un árbol empieza a crecer medio torcidito, se le pone un tutor para ayudarlo a que esté derechito, y una vez que ya tiene raíces fuertes y tiene un tronco estable, el tutor se saca, ¿sí? y continúa su desarrollo. Creo que este periodo de tiempo, que denomino el del terapeuta tutor, tiene que ver con esta angustia enorme que hay hasta que se puede establecer un diagnóstico, hasta que se puede procesar todo esto. Muchos cuadros clínicos necesitan de un proceso de tiempo para confirmar los diagnósticos, porque uno puede tener un diagnóstico presuntivo de que esto puede llegar a ser tal o cual cuadro, pero en otros casos tenemos que esperar 2 años, a veces 3 años, para poder tener un nombre, ¿sí? Para poder ponerle un apellido, diríamos, a eso que tiene nuestro hijo. Cuando hablamos del terapeuta tutor, en el caso del trabajo con los bebés, es importantísimo la formación. Es importantísimo. Uno tiene que conocer el desarrollo evolutivo de un bebé paso a paso, y tener en cuenta las características particulares, por supuesto, ¿no? Si un bebé nace prematuro, su desarrollo evolutivo no va a ser el mismo que un bebé que nació a término. Digo, no se va a sentar a los 6 meses como es esperable que un bebé en condiciones normales lo haga. Tenemos que estudiar sobre los vínculos, estudiar sobre el desarrollo, sobre las percepciones, cómo el bebé percibe, cómo es su desarrollo sensorial, para poder entenderlo y poder detectar aquellos signos de alerta que nos vayan marcando, que nos vayan indicando que hay algo, ¿sí? que está como queriendo correrse de lo esperable, ¿sí? Los signos de alerta podemos tenerlos tanto en los bebés como
en los padres o en el vínculo. O sea, nosotros tenemos que ver dónde puede presentarse la situación de dificultad. Porque podemos tener un bebé que esté en condiciones normales y una mamá que no esté en estas condiciones. Podemos tener un bebé que tiene algo y una mamá que está completamente sana. O podemos tener los dos que estén sanos, que no tengan nada, pero que lo que construyen no esté tan bueno. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a poder apoyarlos, donde vamos a poder acompañarlos, teniendo en cuenta que quizás cuando hablamos de esta etapa o de este periodo del recién nacido y del primer año de vida, y lo centramos en el bebé y en lo que hace el bebé y demás, creo que tenemos que ampliar un poco más la mirada y también considerar el proceso de puerperio que está atravesando su mamá, con las características particulares que le adosa el nacimiento de un hijo diferente al que ella esperaba, y por supuesto las características que tenga el vínculo en su desarrollo, porque ustedes piensen que si un pediatra da una indicación de llevar al bebé a estimulación temprana o hacer algún tipo de terapia, es porque hay algo que no está bien, hay algo que hay que corregir. ¿Sí? No es una actividad lúdica que se elige para hacer con el bebé para favorecer y fortalecer el vínculo. Digo, no estamos hablando de una situación donde la mamá vaya a aprender una técnica de masaje, de contacto nutritivo para estimular a su bebé, o que vaya a hacer una actividad de estimulación porque quiere favorecer su desarrollo. No, acá estamos hablando de un bebé que presenta algo donde hay un indicador y esto nos lleva a entrar en un terreno que tiene características particulares, donde lo que se hace es para corregir algo que no está bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta los signos de alerta. Y los signos de alerta no son ni más ni menos que aquellos indicadores que nos van a decir, sí, mirá bien ahí, porque esto, no sé, como que nos da una percepción, ¿no? Nos hace como oler algo raro. Y esto puede ser que, no sé, que el bebé no se rechace el pecho de su mamá, puede ser que el bebé no se amolde al cuerpo de la mamá cuando la mamá lo alza, puede ser que que la mamá no lo pueda decodificar, puede ser que el bebé no se mueva de la forma que debería moverse, que esté como más rígido o más hipotónico, que tenga ciertas características que le dificulten estar en un estado de alerta. Muchos bebés que, por ejemplo, son intervenidos quirúrgicamente del corazón, después de las operaciones de corazón, uno los percibe como muchísimo más activos. Y esto era porque el corazón no oxigenaba bien, entonces estaban como más apagados. Es como si el organismo es sabio y hace que de alguna manera estemos como más protegidos, ¿no? Como cuidándonos. Estos signos de alerta que nosotros vamos a tener en cuenta son los que nos van a decir la mamá o el papá que se presentan en lo cotidiano. ¿Sí? Nosotros lo vamos a terminar de confirmar, lo vamos a terminar de verificar. Pero les decía esto de las grabaciones, porque justamente cuando trabajamos con bebés o con niños pequeños, muchas veces se nos duermen, o por ahí se duermen en el trayecto a cuando los estamos atendiendo, y esto hace que por ahí quizás no tengamos la posibilidad de verlos en acción con esta situación que llama la atención de los padres. Digo, por ejemplo, qué sé yo, un bebé que de repente tiene descargas convulsivas que son muy leves, muy leves,
y que hacen que tenga pequeños temblores, temblores en el labio, temblores en los ojos, como un nistagmus, como cuando se mueve el iris, que no pueden fijar la vista, o que no responden a su nombre, o que no se mueven o no reaccionan cuando hacemos un tipo de estimulación sensorial o sonora. Todas estas situaciones o manifestaciones de alerta, lo que creo que tenemos que considerar es que se tienen que presentar una y otra vez. O sea, un bebé que presenta ciertas características particulares las tiene que presentar permanentemente para que estos signos de alerta se conviertan en alarmas que nos van a llevar a encontrar una solución o un diagnóstico o un acompañamiento más adecuado. No se elige un momento para una descarga convulsiva. O sea, cuando hay una descarga y el bebé empieza a temblar, tiene que ver con un exceso de producción a nivel de su cerebro, y esto también pasa cuando está dormido. No necesariamente tiene que estar despierto para que suceda. Por eso hay que estar muy muy encima de ellos. Yo con respecto al tema de bebés, es un tema que me apasiona. Me parece importantísimo trabajar todo lo que tiene que ver con los vínculos. Creo que hay una relación enorme entre el embarazo y el nacimiento de los bebés para pensar a los vínculos, y que cuando se produce un nacimiento con estas características, tenemos que ayudar a que de alguna manera pueda terminar de nacer ese bebé imaginario que no nació con este bebé real, y que puedan acoplarse, ¿no? Que puedan estar de alguna manera juntos en el desarrollo del niño. Yo creo que cuando se presenta una necesidad especial, empieza a haber una especie de carrera entre el desarrollo evolutivo normal que tiene un niño y la discapacidad potencial que puede tener. Y depende realmente de quién gane esa carrera. Estoy convencido de que va a condicionar muchísimo lo que es el futuro. Digo, hay veces que la discapacidad se come al niño, y hay veces que es al revés, que el niño se come a la discapacidad, y pasan situaciones que nos sorprenden y que hoy quizás nos permiten ver cosas que antes eran impensables, ¿no? De repente de ver, esto que nos facilita hoy el mundo de las redes sociales, nos permiten ver a personas que tienen discapacidades desde el nacimiento, con un desarrollo evolutivo y con unas cuestiones sobre todo artísticas, ¿no? que llaman la atención enormemente, y habilidades que de otra manera por ahí nosotros no las hubiésemos visto nunca, ¿no? Hay gente que por ahí tiene, no sé, son atletas y le faltan las piernas, o no, como, no sé, me parece que es interesante pensar que la discapacidad es algo relacionado con las posibilidades de la condición que trae el ser humano. Me parece que darle una vuelta de tuerca a esto ayuda a tener un poco más de esperanza para la familia, para el entorno de estos bebés, en el momento en que empezó esta carrera. Cuando empieza esta carrera, como en una carrera de natación, ¿no? En un andarivel va la discapacidad y en el otro andarivel va el niño. Y toda la hinchada que hay, todos los que vivan a uno o al otro, son los que van a ayudar
a que tenga más energía. Por eso digo, a veces la discapacidad gana, pero a veces gana el niño. Y esto es espectacular cuando sucede. Nosotros podemos verlo, lo podemos ver tranquilamente cuando estamos con, con, con chicos que tienen de repente habilidades, no sé, los vemos bailar tango, los vemos cantar, los vemos, no sé, dibujar de maneras que nosotros no nos sale, ¿no? A ver qué dice Pato acá. Dice, es tan importante acompañar desde la panza, mucho se logra conociendo y que así a su vez su mamá lo conozca, lo sienta, la conexión, ¿sí? Tal cual, tal cual. Esto, Pato, es así. Nosotros como terapeutas tutores de este proceso, ¿sí? A mí me llevó a meterme en el mundo de la discapacidad de los bebés. Me llevó el trabajo con embarazos con características particulares, ¿no? Embarazos especiales, y esto fue lo que de alguna manera me invita a meterme en este mundo. Por ahí quizás con uno de los casos que tuve, que más me movilizó, me conmovió y que de alguna manera fue más especial por la vivencia que tuvimos, es de una bebé que nos enteramos en la semana 29 que no iba a nacer con vida, o si nacía con vida iba a vivir muy poquito, y tuve de alguna manera la bendición de estar no solo en el momento del diagnóstico de Ainara, sino que también estuve en el momento de su nacimiento acompañando a los papás. Y la verdad que para mí fue un antes y un después el descubrimiento desde el mundo emocional, desde el mundo espiritual, desde lo mental, desde todo lo que se pone en juego en relación al nacimiento de los bebés, y más allá de cómo sea el resultado. Y creo que quienes trabajamos con bebés tenemos que tener en cuenta muchísimas más cosas que solamente lo que se ve, que solamente lo que hace el bebé. No, tenemos que ver el bosque, no podemos quedarnos solamente con el árbol. Yo como para ir un poco cerrando esta idea, ¿sí? Gracias, Vero, qué bueno, saludos al sur de Argentina. Tal cual, trabajar con el bebé real, ¿sí? Y con los papás y eso que tenían en la cabeza, ¿no? Del bebé que se esperaba. Quería hacer un poco una reflexión, ¿sí? A modo de cierre de esta charla de hoy, que para mí trabajar con bebés y niños pequeños, sí o sí necesitan ser realizados en un abordaje centrado en la familia, ¿sí? Y esto obviamente no es una tarea fácil en estos días, para poder hacerlo justamente por internet. Los niños pequeños no entienden de los celulares, las computadoras, ellos no pueden entender cómo nos comunicamos a través de estos dispositivos, ¿no? Y por ahí para los niños más pequeños es un entretenimiento, ¿sí? Y justamente el entretenimiento es algo que hoy está abundando en las redes, y nosotros lo que tenemos que pensar es en el apoyo, en el sostén a estos padres, en el sostén emocional, porque justamente es lo que escasea en estos tiempos. Nosotros en estos tiempos tenemos sobredosis de actividades, ¿sí? Sobredosis de información, de cosas para entretener, pero para contener está faltando muchísimo. Todo esto obviamente la gente lo comparte de corazón, ¿sí? Porque es su forma de ayudar a los otros. Hay cuentos, juegos, ¿sí? Coreografías, historias, relatos, decenas de actividades que están buenísimas, pero no contemplan el ida y vuelta, no contemplan este intercambio, ¿no? Porque justamente están diseñadas para entretener, lo cual me parece genial. Pero, digo, en lo profundo, ¿sí? En lo profundo, donde habita ese dolor emocional,
todo esto no alcanza, no llega a sanar, a limpiar heridas emocionales, digo, en este nivel, ¿no? Y este nivel es hacia donde tenemos que tender nosotros, el uso de la tecnología. O sea, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar la conexión emocional a través de estos dispositivos, ¿sí? Y esto es una tarea dificilísima, ¿sí? Dificilísima. La vamos a construir día a día, y de momento cambiando el foco de atención, ¿no? Orientándolo quizás hoy hacia los cuidadores, ¿sí? Más que hacia los niños. Quiero mandarles un gran saludo y decirles que gracias a Dios tenemos buena luz y buena internet. Así que sigamos ayudando como salga. Ya cada vez falta menos para estar mejor. Digo, ya estamos pasados de rosca. Digo, tengamos paciencia y no pensemos en los tratamientos, en cómo cambian los objetivos. Saludo a toda la gente de Santiago del Estero, de Misiones. Nada, buenísimo que se suman. Espero que les guste. Voy a estar mañana, no a las 4 de la tarde, les aviso, voy a estar un poquito más tarde porque mañana tengo que dar una clase en la UBA, en la carrera de obstetricia, justamente sobre estimulación prenatal. Y lo que voy a hablar va a ser a las 7 de la tarde o 6:30, no me acuerdo, ahora ya perdí la cuenta, está en el flyer, sobre estimulación prenatal. Así que les mando un beso gigante a todos, a todas, todos los que me siguen, y muchísimas gracias por lo que escriben, que realmente llega y llega de corazón. Les mando un beso y nos vemos seguramente mañana. Recuerden que este vivo lo voy a subir nuevamente a la página de Facebook también, por si lo quieren compartir con alguien que no pudo verlo. Va a estar en el Instagram 24 horas. Chau, chau.